En la penitenciaría del Litoral se están dando bala 3 bandas delincuenciales y en los 3 últimos días hemos tenido 6 ahorcados y también 2 guías penitenciarias asesinadas. ¿Cuál es su visión de esta crítica situación? Partamos del hecho de que la ciudadanía, la preocupación principal son 2 elementos. El uno, el tema seguridad, y el otro, el tema de dinámica económica y productiva. Obviamente la dinámica económica y productiva es una consecuencia también de el tema del control de la seguridad. Lo segundo es de que ya hace muchos años, o varios años, incluido el régimen de Lenín Moreno, se ha venido presentando estos hechos al interior de las cárceles. Se entendería de que al menos en todo este histórico existió ya un análisis, una propuesta y también la definición de estrategias para controlar el tema carcelario en el país, pero evidencia de que no existe eso, de que no ha existido, de que todo ha sido un maquillaje, de que las cárceles prácticamente no las controla ni el SNAI, ni la Policía Nacional, ni el Ejército, ni el gobierno, las controlan las bandas narcodelictivas, no solo al interior, sino que desde el interior se controla también las bandas delictivas hacia el exterior. Claro, Fausto, y hablábamos el día tras anteayer, que hablábamos con Pablo Cueva, que conoce el tema de la administración de las cárceles, y él decía, sí, en efecto, incluso para los líderes de las bandas narcodelictivas es mucho más seguro, si cabe el término, estoy ironizando, pero es mucho más seguro planificar los golpes o los atentados o las acciones delincuenciales desde la cárcel, porque ahí tienen incluso una infraestructura ya montada, tanto logística como tecnológica. Imagínense lo que eso significa. Tienen al interior ejércitos que les protegen, ejércitos que les cuidan, ¿no es cierto? Y que también confrontan con otros liderazgos de otras bandas. Y desde ahí, pues como hemos dicho, estas 3 guías o 2 guías penitenciarias que fueron asesinadas junto con un acompañante, los otros hechos que se suscitan, pues de cabezas colgadas, decapitadas, lo que sucedió en Esmeraldas esta semana con el asesinato de alrededor de 9 pescadores artesanales, ¿no es cierto? Las bombas que se colocaron en Pozorja, me parece, y que incluso la embajada norteamericana es la que da una alerta. Claro, ahí surgen dudas e inquietudes también que hay que analizarlas de mejor forma sobre la intervención de la embajada. Ahí hay un tema político y un tema también que quisiera consultarle a usted. Bueno, primero, nos han hecho quedar, o al menos al secretario de inteligencia, al director de inteligencia, le han hecho quedar pésimo. Ahora tiene que enterarse por los tuits de la embajada norteamericana de lo que pueda pasar en el país. Esto es vergonzoso, por decirlo menos, y el mismo aparataje de inteligencia del Ecuador, ¿de qué está sirviendo? Me pregunto yo. Y por otra parte, la intervención ya externa en el Ecuador. Mire, se entiende de que existe un convenio de asesoramiento, acompañamiento desde Estados Unidos hacia las fuerzas de inteligencia interna. No significa esto de que las fuerzas de inteligencia norteamericanas tengan que hacer inteligencia, valga la redundancia, al margen de las instituciones del Estado. Entonces, a mí me preocupa sobremanera cómo es que actúa estos organismos de la embajada norteamericana al interior del país para que ellos, por su lado, conozcan información de tal magnitud y sean quienes trasladen incluso después de un proceso de información pública, porque ni siquiera se lo hace formalmente, se lo hace a través de un tuit, ¿no es cierto? Imagínese. Vean, aquí en este lugar va a haber explosiones, acá se van a poner dinamita, etcétera. Y lo dicen, por ejemplo, fue claro, ¿no? El último que conocimos, en la noche del 13 de abril va a haber atentados con explosivos en tal sector. Entonces, claro, eso lo dicen seguramente dirigido a sus connacionales, pero en realidad a todo el país nos quedó esa sensación de que quién mismo está conociendo quién está dirigiendo la inteligencia del Ecuador. El hecho político es de que tiene que el gobierno dar información con transparencia respecto a este funcionamiento o esta actuación de la embajada norteamericana, por un lado. Por otro lado, también debe aclararse
cuál es, y aquí viene la tarea de la Asamblea Legislativa, que ahora está entretenida en una telenovela, de investigar pues la acción del Ministerio del Interior con la relación articulada con la embajada. Ese es el hecho político, pero lo más preocupante es los acontecimientos que se dan en el exterior y también la intervención de los voceros que representan al régimen en algunos sentidos. Usted lo ha dicho al iniciar el noticiero, pues el ministro dice que la crisis o la situación de violencia es insostenible. Textualmente dice, estamos en el peor momento de crisis de violencia. Imagínese usted, el ministro dice eso, pero no queremos que nos diga que estamos en esa situación, sino qué se está haciendo, cuáles son las estrategias y cómo se va a intervenir para enfrentar esta problemática. Claro, porque además, Fausto, comunicacionalmente este gobierno, y lo digo de una forma personal, este es mi criterio personal, la comunicación de este gobierno, de Guillermo Lasso, de todos los que han pasado, ha sido realmente por demás deplorable, crítico, no ha sido realmente un fuerte la comunicación del gobierno. Y cuando el ministro del Interior, que es quien está dirigiendo prácticamente esto, sale con una expresión como esta, de una forma tan potente, estamos en el peor momento de crisis de violencia, les dice ecuatorianos. ¿Qué mensaje le da? O sea, le da un mensaje potencialmente neuronalmente al ecuatoriano que de tomarse la cabeza y decir, ¿qué hacemos si él, que es el encargado de protegernos, parece ya cansado y con pocos ánimos? Imagínense cómo está la gente. Mire, la narrativa del gobierno es desacertada en todos los niveles. Lo que se crea desde un inicio, ¿no es cierto?, con el decreto presidencial del uso o porte de armas, implicó decir, ciudadanos, nosotros no tenemos el control, vean qué es lo que ustedes hacen. Esa es la primera narrativa. La segunda narrativa es esta del ministro del Interior, que dice, estamos en esta situación, sí, ¿no es cierto? Y la tercera narrativa es la que se expresa en Esmeraldas por parte de un coronel de policía, que dice, la ciudadanía es responsable de esta situación, claro, y usen chalecos antibalas. Y manden a los niños, en vez de mandar a los niños a las escuelitas con loncheras, mándenles con chalecos antibalas. Sí. Y el gobernador de Esmeraldas, ¿qué dice adicionalmente? Tenemos 320 uniformados para cuidar el estadio porque hay un partido importantísimo de fútbol y vamos a ver de dónde sacamos un patrullero para que proteja y cuide a los niños y jóvenes que están en las aulas y en las escuelas estudiando. Es realmente esto como algo para no creer, pero tenemos precisamente estas declaraciones. El portal La Historia precisamente lo replica en un tuit y lo vamos a ponchar en este momento. Leonel, el video, por favor. Lo que dijo Frickson Erazo, que es el gobernador de la provincia de Esmeraldas. Ustedes recuerdan quién es Frickson Erazo. Frickson Erazo es un exfutbolista que es el gobernador de la provincia de Esmeraldas, y dentro de su hoja de vida, para haber accedido a este encargo como representante del gobierno en esa provincia, pues tenemos que es un exfutbolista ecuatoriano que jugaba de defensa central. Su último equipo fue el 9 de octubre, Fútbol Club de la Serie A del Ecuador. También ha militado en el Barcelona Sporting Club y también pues en otros equipos del Ecuador. De eso pasó a ser gobernador de la provincia de Esmeraldas, y estas son sus expresiones que los recoge el portal La Historia. Aquí escuchemos. Todos los problemas que se vienen ocasionando es responsabilidad de las familias esmeraldeñas. Recuérdelo en eso. Le quiero pedir un favor directamente, señor gobernador. Me gustaría que nunca más en público se diga que la responsabilidad de la situación de pobreza estructural de Esmeraldas es de nuestras familias. Los propios padres de familia cuiden a sus hijos con su chaleco. Lo que ya se ha venido implementando en otras ciudades del país, vamos a hacerlo. No nos quejemos, actuemos también, colaboremos también, no seamos cómodos. Un llamado de cómo vamos a enviar a un niño de 5 años a una primaria con un chaleco antibalas en vez de una lonchera. Es absurdo. Lo único que necesitamos, siendo objetivos, gobernador, actualmente es el pedido que muchos han hecho. Nosotros necesitamos que la policía que haga rondas, porque eso se puede cumplir ahora. Chicos, chicas, escúchenme en algo. Sabiendo que están en clases, porque ¿qué es lo que pasa? Hoy día juega Vargas Torres a las 3 de la tarde.
tengo desplegados ahí 210 efectivos policiales y 110 militares. Como son varios eventos que tenemos que atender, voy a ver que al menos un patrullero, motos, puedan dar la respectiva ronda el día de hoy para generar esa percepción de seguridad. Ustedes lo han podido escuchar. Las últimas fueron las expresiones del gobernador Frickson Erazo. Claro, él tiene un partido muy importante que cubrir y por eso ha desplegado todo el potencial de efectivo de uniformados militares y policías a ese partido, y la ciudad o la provincia pues va a ver si es que consigue un patrullero para que realice esa percepción de seguridad. No, realmente. Quisiera que opine usted, Fausto. Mire, lamentablemente al parecer no se entiende de que el problema de la delincuencia es un problema estructural, tanto para la policía como para este señor gobernador, y de que no se puede acusar pues o responsabilizar a la ciudadanía, tal cual como lo hace el presidente de la República. Por cierto, el coronel que este dice tema. esto, Fausto, porque quisiera que también se refiera a eso, es el coronel Javier Buitrón. El coronel Javier Buitrón es el que dice: cuiden a sus hijos con su chaleco antibalas, y la responsabilidad, ojo, que es de la misma población. Eso le dice a la gente en una reunión en donde le van, a donde usted le convocan y usted aspira al que el oficial de policía y el gobernador le dé un alivio, pero le salen con eso. ¿Qué le parece? Y mire, un escueto comunicado que saca el mando de la Policía Nacional, en el que solo es palabrerías, reivindicando entre comillas del tema de la función y la responsabilidad de la Policía Nacional en torno al cuidado y protección de la seguridad en el país, pero no dice pues a este señor de coronel vamos a sancionarlo, vamos a separarlo, el señor está equivocado, no dice eso. Lamentablemente lo que está haciendo es afirmando de que quizá el mismo coronel tiene la razón en estos argumentos. Claro, porque si habla de más, recuerde que ya hubo un comandante también de la policía que dijo algo sobre la presencia de los grupos organizados delincuenciales en Esmeraldas, y claro, él dijo la verdad, pero enseguida, claro, eso son verdades alarmantes, pero es la verdad al final. Tuvieron que reubicarlo nada más. O sea, cuando hay la verdad, ahí se los remueve o se les reubica. Y cuando se dice estas falsedades absurdas, ¿no es cierto?, impertinentes en torno a la realidad concreta, porque la ciudadanía no solo de Esmeraldas, la ciudadanía del país, que ahora en la actualidad se va generando la incorporación de otros territorios en esta problemática de las bandas narcodelictivas. Resulta que entonces a estas personas se las mantiene. Lo que dice el gobernador, en vez de estar preocupado por un partido de fútbol, debería estar preocupado por la niñez, la juventud, por los negocios que hay en ese territorio y que tienen que cerrar, digamos, alarmados inmediatamente, porque es un peligro y un riesgo estar circulando y transitando por las calles. El problema turístico y el efecto turístico que está generando en el país. Fíjese usted que el día de hoy me comentaban que a todos los viajeros que están desde Estados Unidos hacia el Ecuador, antes de que hagan la adquisición de los tickets de viaje, les envía desde las instituciones estatales un mensaje diciendo: no recomendamos ni sugerimos viajar al Ecuador, principalmente a estas ciudades, a estos territorios. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con la dinámica productiva en el país cuando estamos evidenciando esto? El presidente de Colombia manifiesta de que hoy el Ecuador es más violento que Colombia, es decir, en el contexto internacional el Ecuador está siendo considerado como un territorio sumamente peligroso, y es evidente porque aquí se están implementando todas las estrategias de terrorismo que ya se aplicaron en México, y que nosotros sabemos que allá incluso las mafias tienen ejércitos organizados más armados y con mejor tecnología que la misma policía o las fuerzas públicas. Lo que sucedió en Colombia antes, desde luego, lo que sucedió en Perú, lo que quizá por el tema de inseguridad no sea, pero sí el tema político con ETA en España, tiene esos rasgos y esas características. Yo no soy profesional en el área de seguridad, pero el simple análisis lógico determina entonces de que aquí en el Ecuador se nos ha ido de la mano ya el control del tema de la violencia, de que no tenemos un gobierno que pueda considerarse la capacidad de solucionar la problemática, de que lamentablemente siga este gobierno o siga otro gobierno con el famoso juicio político, no vamos a superar esto sino hasta que nos pongamos de acuerdo en cuál debe ser la estrategia que incorpore a instituciones, a organismos de seguridad y a la ciudadanía para confrontar estos temas de inseguridad.
Ahora yo creo que la mayoría de ecuatorianos, cuando van a un restaurante, van a una discoteca, salen a la calle, caminan con sus vehículos, incluso para ingresar a sus domicilios, incluso en nuestra ciudad, tienen temor de hacerlo. Es decir, el terror, la criminalidad está en la mente de los ecuatorianos y está generando problemas ya de orden emocional, pues, ¿no es cierto? Y de esta preocupación va a significar más adelante consecuencias dramáticas para la convivencia pacífica de los ecuatorianos. Bien, gracias Fausto, yo quiero agradecerle y estaremos pendientes tomándole el pulso a este tema tan complicado.